Segundo punto, segundo elemento de calidad que introducimos en nuestra valoración de la calidad ambiental de nuestras unidades de gestión portuarias es la calidad biológica del agua y del ventos. Como decía antes, hemos introducido un elemento, un indicador de calidad que es obligatorio para tener información mínima y homogeneizada en todos los puertos, que ese es el fitoplancton. El fitoplancton a través de a nivel europeo se plantea que el fitoplancton se valora con dos indicadores por ahora. Hay un tercero, pero generalmente son dos. Uno es la clorofila A y otro es el número de floraciones, de blooms fitoplanctónicos. Bueno, en el caso de las aguas portuarias, igual que hoy en día en la mayor parte de los planes hidrológicos, se está aplicando casi siempre únicamente la clorofila. Es un indicador que hemos elegido por esa disponibilidad de datos, por esa facilidad también de medir en los puertos y su relación con los posibles procesos de confinamiento o de reducción de la renovación de las aguas. Al mismo tiempo hemos planteado unos opcionales, es decir, los puertos, cada uno o cada demarcación o cada puerto que estime lo que tiene que medir. Si os fijáis en la instrucción de planificación hidrológica, eso fue una de las gestiones que se hizo en su momento, se planteó que los indicadores biológicos de tipo macroalgas, fanerógamas, invertebrados, etcétera, se deberían medir en aquellas zonas en las que fuera obligatorio medirlo. ¿Cuáles son esas? Pues imaginar que en vuestro puerto tenéis en las puertas una zona de red natura. Y en el plan de gestión de red natura, que están ahora gestionándose en muchos sitios ya, pues dice el gestor de red natura que en ese espacio hay que medir invertebrados y fanerógamas. Pues habrá que medir invertebrados y fanerógamas. ¿Por qué? Pues porque en la masa de agua, lo que dice la demarcación, lo que dice la Directiva Marco del Agua es que para tener un buen estado de la masa de agua tienes que tener también de esas zonas protegidas. Entonces, en este caso nosotros lo hemos dejado no como obligatorio en esas zonas solo, sino como opcional. Si hay un puerto que está, por lo que sea, porque de forma sistemática ya tiene información sobre los invertebrados, le parece que en su puerto es un buen indicador de los procesos, de los riesgos, etcétera, pues mida invertebrados, pero que no se imponga al resto de puertos que a lo mejor tienen un sistema más sencillo o lo que sea, una renovación diferente, pues la medición de otro tipo de indicadores. Entonces, obligatorio fitoplancton, opcionales macroalgas, fanerógamas. ¿Qué pasa con el diseño de muestreo? Pues nos pasa lo mismo que con los sedimentos. Lo que vamos es un sistema simplificado para tener esa tendencia. Entonces, en la tendencia pues hemos vuelto otra vez a relacionar el número de estaciones que sería recomendable medir, coger información de ellas en función de la superficie. La frecuencia de muestreo, en el caso del fitoplancton, lo hemos planteado como trimestral, pero nos va a pasar igual que nos pasa en las redes de calidad, que la mayor parte de las veces no vamos a pillar el bloom. O sea, es decir, el bloom lo pillas cuando lo pillas. Y el año que lo pillas, de repente tienes unos picos ahí de clorofila que te hace que el P90, el porcentil 90, pues varíe. Pero lo que se trata es que cuando tienes ya 5 años de datos, o 7 años de datos, entonces ya te das cuenta que las tendencias te van marcando. Si tienes una cosa que es muy constante en el tiempo o que es una cosa fortuita. Bueno, y por otra parte, pues el tipo de muestras, pues planteamos que puedan ser muestras puntuales o continuas. O sea, se puede medir con una sonda multiparamétrica, pero el que no tenga sonda multiparamétrica puede recoger sus muestras a diferentes profundidades y medir los indicadores, en este caso el indicador de clorofila, ¿vale? Bueno, la valoración, hemos asumido que en principio cada demarcación está utilizando unos parámetros estadísticos para valorar la clorofila. De forma más homogénea se está utilizando mucho el método del P90, es decir, de todas las concentraciones, de todos los datos de clorofila que tienes, calculas el percentil 90 y ese es el valor que tú utilizas como comparación con el resto de las condiciones de referencia que plantea el método. Bueno, entonces lo que proponemos es que sea el plan hidrológico de cada demarcación el que te indique cuál es el parámetro estadístico que tú tienes que utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, asumimos el mismo que la demarcación. ¿Para qué? Para que los datos que le pasemos a la demarcación puedan ser aplicables también por ellos en su valoración del potencial. Bueno, en el caso de macroalgas, fanerógamas, invertebrados y demás, pues eso os decía que está, ya digo, si no está caliente en el horno, está haciéndose la decisión europea, y en esa decisión europea es donde vienen por tipos de agua, para aguas continentales, lagos, transición, costeras, los métodos que están intercalibrados. Ahora, ¿qué pasa si una demarcación no tiene métodos intercalibrados porque ha estado fuera del sistema de intercalibración? Pues que para poder
asumir que sus métodos, si son diferentes de los que han utilizado otras demarcaciones, son válidos, tendría que hacer un ejercicio de comparación y que se lo admita Europa. O sea que estamos en un problema ahora mismo en determinadas demarcaciones. Bueno, entonces, ¿cuáles son los métodos y los umbrales que habría que utilizar? Los que diga Europa, o sea, los que admita la decisión europea, que a su vez entiendo yo que se recogerá en algún momento en la modificación de la instrucción de planificación, que tendrá que recoger esas modificaciones que ya están publicadas a nivel europeo.